Que el Señor nos continúe bendiciendo. Yo no sé si esto está muy alto o fue que hoy empecé a sufrir de vértigo. Bien, mis hermanos, dice la palabra del Señor, Romanos 1:17, un versículo muy conocido. Y el tema que en esta noche quiero compartir es un tema bien conocido también por todos, pero creo que es necesario a veces, no sé si repetir o estar insistiendo en nuestras vidas con cosas elementales. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Hebreos 11:1, que creo que todos nos lo sabemos, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, mis hermanos, pensando en ese tema, lo que es la fe, me lleva a meditar en la vida de un personaje muy conocido también, como les digo, es un tema bastante conocido y es la fe de Abraham. Aspectos de la vida de Abraham que pueden servirnos a nosotros o pueden servirnos, sirven para nuestra vida en el día de hoy. Pero primero podemos mirar qué es la fe. Como leíamos, la fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe es creer, fe es confiar, depositar toda nuestra confianza en algo o en alguien. ¿Todos tenemos fe? ¿Todos tenemos fe? Dios, cuando hizo al hombre, le dio esa capacidad de creer. Nosotros hemos depositado esa fe o esa capacidad que el Señor nos la ha dado gracias a Él, gracias por su misericordia, que hemos podido entender que esa fe la podemos depositar en el mejor lugar o en la mejor persona. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, Él nos dio la capacidad de creer, pero el objeto de nuestra fe es el Señor Jesucristo desde el momento donde decidimos aceptarle como nuestro único y suficiente Salvador, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de fe, siempre llega a nuestra mente, o debe llegar a nuestra mente, porque lo encontramos en Romanos, lo encontramos en Gálatas, en Hebreos, lo encontramos en Santiago. El apóstol Pablo y Santiago hacen memoria de este personaje, de Abraham. Hacen memoria de Abraham. ¿Por qué? Porque él es llamado ¿quién? El padre de la fe. ¿La Biblia dice que él es el padre de la fe? ¿Sí? Bueno, así literal no lo dice. Dice que él es el padre de muchedumbres. Y todo aquel que tiene esta misma fe se identifica con Abraham, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenía Abraham de especial? ¿O qué había en la fe de Abraham de especial como para que el Señor permita que en su palabra en el Nuevo Testamento, porque en toda la Biblia dice que Abraham, la palabra Abraham o el nombre de Abraham se repite más de 300 veces. Entonces, ¿qué había de especial en la fe de Abraham? Otra pregunta que podemos hacernos esta noche: ¿Abraham era perfecto? ¿Tuvo errores? Los que quiera. Los errores que quiera los tuvo. Pero es impresionante cómo la palabra del Señor nos lo muestra, y aún los estudiosos dicen que Él es el padre de la fe, y yo lo creo. Yo también me sumo a esa creencia o a esa teoría de que Él es el padre de la fe. ¿Tuvo dificultades? Claro que sí. ¿Podemos aprender algo de Abraham? Muchas cosas. Vamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer los versículos, los primeros 4 versículos. Génesis capítulo 12 y vamos a leer del 1
al 4. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos todos allí? Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Padre, en esta noche rogamos, Señor, que seas tú, por medio de tu palabra, hablando a nuestros corazones. Sabemos, Dios, reconocemos que somos instrumentos débiles, pero que estamos, Señor, en tus manos. Y rogamos, Señor, que seas tú perfeccionando, Señor, todo lo que podamos decir en esta noche. Tú conoces la necesidad de cada corazón. Tú conoces mi necesidad primeramente, y ruego, Señor, que seas tú hablando a mi vida, Señor, por medio de este estudio, Dios del cielo. Y así, Padre, nos ponemos en tus manos, reconociendo que esa fe, Señor, viene de ti, reconociendo, Dios del cielo, que la hemos podido depositar en nuestro Señor Jesucristo, porque nos has dado el entendimiento para aceptarle, para conocerle. Padre, ponemos este tiempo en tu mano, rogamos tu bendición. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, entonces, el primer aspecto de la fe de Abraham, vamos a meditar en cuanto al llamamiento. El llamamiento que el Señor hace a Abraham, como lo leímos aquí en el capítulo 12. Vemos que el Señor le hace un llamado a salir ¿de dónde? De su tierra, de su parentela. Cuando habla de su parentela es que su familia, sus amigos, todos sus conocidos, a dejar todo atrás. Y podemos ver en el versículo 4 la respuesta de Abraham. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Y se fue. ¿Cómo se fue Abraham? Se fue como Jehová le dijo. Entonces, ¿qué podemos ver en esta reacción de Abraham? Podemos ver una obediencia total a la palabra de Dios. En Hebreos nuevamente nos repite que por fe Abraham dejó todo atrás, ¿cierto? Por fe Abraham dejó todo atrás. Abraham creyó 3 cosas. Abraham creyó, confió y partió. 3 cosas importantes en esa decisión de Abraham. Primero, creyó. ¿A quién le creyó? A Dios. Creyó las palabras que Dios le dijo en ese momento. Aparte de creer, ¿qué más hizo? Confió. Plena confianza en su Dios. Y la otra, activó todo lo anterior. Creyó, confió y ejecutó lo que había creído y en quién había confiado. Y dice, y partió, confiando en que Dios lo guiaría a él solo, no, a él y a su familia, los que se fueron con él. Abraham era un personaje, dice la palabra, que él ya tenía sus cosas. No era alguien desocupado, no era alguien que estaba sin trabajo, que no tenía en qué ocuparse. Él ya tenía sus cosas, porque ahí nos dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot su hermano en el versículo 5, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido. O sea, no estamos hablando de una persona que no tiene nada que perder. Estamos hablando de alguien que tenía posesiones ya, tenía su esposa. Entonces, él salió, no hubo reproches, no hubo preguntas, o por lo menos la palabra no la registra. No hubo preguntas, Señor, ¿y qué voy a hacer allá? ¿O a dónde es que me vas a llevar porque no conozco? O déjeme, yo voy y ensayo primero 15 días y después vuelvo. Nada de eso. Dice que Abraham salió como Dios, como Jehová le dijo.
¿Cómo está nuestra confianza con el Señor? ¿Cómo está nuestra fe en realidad a lo que Dios nos pueda mostrar en su palabra? ¿Estamos en realidad dispuestos? De pronto el Señor no nos esté llamando a que salgamos de Tuluá, a que dejemos la familia atrás, a que dejemos todo atrás. Pero hay cosas que el Señor pide a nuestra vida. Cuando hemos tomado, dice, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es algo continuo, vivirá. Nuestra vida después de que aceptamos al Señor Jesucristo, se supone que comenzamos a vivir por fe. Primero depositamos nuestra fe en Él como nuestro único y suficiente Salvador, entendiendo que somos pecadores, entendiendo que estábamos perdidos, entendiendo que la única solución a nuestro problema del pecado y de la vida eterna, porque dice la palabra del Señor que estábamos destituidos por cuanto todos pecaron de la gloria de Dios. Y el Señor nos permitió, nos dio la sensibilidad en nuestros oídos, en nuestro corazón, de aceptarle, de creerle que Él podía salvarnos. Mis hermanos, pero muchas veces como creyentes creemos para salvación, pero más adelante no le creemos a Dios en nuestra vida diaria, en nuestro diario caminar. Desconfiamos de Él, y a esto es que quiero llegar en esta noche, a que aparte de que el Señor, tenemos que tener fe en Él para recibir esa salvación, que ya lo hicimos todos, y así espero que haya sido, también podamos afirmar esa fe en Él para nuestro diario vivir. Como decía el primer versículo que leímos, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Bien, mis hermanos. Entonces vemos que Abraham no tuvo ningún reparo y partió. Entonces, la respuesta de Abraham al llamado de Dios. Primer punto allí, la respuesta de la fe de Abraham al llamado de Dios. Segundo punto, Abraham sí tenía problemas. Aparte de que Dios lo estaba llamando a dejar todo, él tenía un problemita también más grande. Y era que no era un muchacho de 15 años. ¿Cuántos años dice que tenía? Y esto va para aquellos hermanos que creen que ya están muy viejitos y que no pueden hacer nada para la obra del Señor. El Señor llama a niños porque también vemos reyes que comenzaron a reinar a los 8 años y fueron buenos reyes porque comenzaron a quemar y a quitar todo lo que no honraba al Señor. Josías creo que fue. Josías, a los 8 años. Entonces, mis hermanos, aquí hay un principio. No somos demasiado jóvenes ni somos demasiado viejos, primero para obedecer y seguir al Señor. Cuando el Señor hace un llamado, no tiene reparo si es usted, si es aquel, si es el mayor, si es el menor. Y allí también tenemos que aprender, hermanos, de los niños en la palabra del Señor. Desde niños debemos enseñarlos dónde deben estar los días de reunión, dónde deben estar, cómo deben comportarse. Es difícil, es una lucha con ellos, pero también los hermanos mayores, ya vamos llegando muchos allá también, debemos entender que el tiempo, mientras estemos en esta tierra, cada día es una oportunidad para servir al Señor, cada día es una oportunidad para obedecer. Entonces, él tenía esa incapacidad. Romanos 4:3. Vemos que él tenía una incapacidad, ¿cierto? Entonces, Romanos 4:3, ¿qué nos dice? Dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Esperanza contra esperanza. ¿Por qué esperanza contra esperanza? ¿Cuántos años tenía?
Ya era ¿qué? Mayor, ¿cierto? Otra cosita que pasaba allí, no tenía ¿qué? No tenía hijos. No tenía hijos y podemos volver inclusive a leer en Génesis capítulo 15, Génesis capítulo 15 del 2 al 6. Que nos dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Y escuchen la pregunta de Abraham, ¿qué me darás? Pero esto fue mucho después que había salido de su tierra y de su parentela. Dice, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Qué hizo Abraham? Y creyó a Jehová. Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En medio de su incapacidad, como dice Romanos, creyó en esperanza contra esperanza. Versículo 19 del capítulo 4 de Romanos, seguimos allí. Dice, y no se debilitó en la fe. O sea que ¿cómo siguió él? ¿Qué pasó con su fe? Hubo una firmeza inamovible. Su fe se fortaleció a pesar de que no tenía hijos, a pesar de que ya era mayor. ¿A los cuántos años fue que nació Isaac? ¿Tenía cuántos? 100. O sea, miren, ya después de 75 años que él salió de su tierra y de su parentela, el Señor todavía no le había dado. Y aunque le hizo la pregunta, obviamente, como decíamos hace un momento, él no era perfecto. Había dudas. ¿Había alguna duda? Bueno, y entonces el Señor, ¿cómo me va a dar la prole si no me ha dado un hijo? Había dudas. Pero cuando el Señor le dice que salga y cuente, y si alguien puede contar esto, puede contar tu descendencia, ¿qué hizo él? Creyó. Entonces, una fe firme. Ahí mismo en Romanos, versículo 20, el capítulo 4, tampoco dudó. Obviamente, cuando su fe fue fortalecida por la voz del Señor. ¿Qué podemos ver aquí en estas palabras? Que Abraham tenía una intimidad ¿con quién? Con Dios, ¿cierto? Hablaba directamente con Dios. Había una intimidad. Y para que nosotros podamos fortalecer esa fe, para que nosotros podamos tener esa confianza, también necesitamos fortalecer esa intimidad con nuestro Dios. A nosotros nos queda muy difícil creer, confiar y obedecer cuando no tenemos intimidad con Dios. Cuando no hay ese tiempo en el cual diariamente nos ponemos delante de su presencia, a ver delante de su palabra, ¿qué tiene el Señor para que yo haga en el día de hoy? ¿Qué tiene el Señor para que yo le obedezca? Cada día su palabra es ¿qué? ¿Qué dice la palabra? Viva y eficaz. Viva significa que es constante, que tiene vida, permanente, no muere. Diario la palabra del Señor es vida para nosotros, si la buscamos con un corazón dispuesto. Entonces dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que ¿qué? Fortaleció en fe. Y algo precioso allí, se fortaleció en fe, ¿cómo? Dando gloria a Dios. Dando gloria a Dios. Y ese dando gloria a Dios no es solamente como esa costumbre que a veces se coge del cristiano, aún del mundo. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Eso es dar gloria a Dios?
El Señor sabe qué dice de todo eso. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está. Dando gloria a Dios es viviendo para Él. Dando gloria a Dios es obedeciendo su palabra, o por lo menos intentándolo, porque es difícil. Uno cuando está aquí, mis hermanos, tiene que hablar con temor, porque no es que las cosas estén siendo perfectas, sino porque uno lo esté viviendo real, sino porque hay una lucha. Y siempre tiene que haber esa lucha en el creyente de estar cada día, no luchando con cosas que no hay que luchar, sino luchando en esa intimidad que crezca cada día, que se afirme. Versículo 21, precioso. ¿Cómo estaba Abraham? Plenamente convencido. Después de casi 25 años, estaba plenamente convencido de qué, de que de pronto el Señor le cumplía, de que era qué, poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Y qué era lo que le había prometido? Una bobadita, que iba a ser padre de qué, de muchas gentes, de muchas gentes. Esa media bobadita le estaba prometiendo el Señor. 100 años sin hijo, y la señora, ¿cómo era? Estéril. Es que el poder de nuestro Dios es grande, mis hermanos, y nosotros lo ignoramos muchas veces, o no alcanzamos, nuestra mente no alcanza a dimensionar cuán grande es el poder de Dios. Pero yo creo que Abraham como que lo tenía más claro que nosotros. Yo creo que Abraham como que estaba un poquito más claro. Había incapacidad, pero él confiaba. Cantábamos un himno hace un momento, el primero que pidió el hermano Tito, y me encanta el coro porque algo parecido, lo que dijo Pablo. ¿Lo cantamos el coro? Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme. Es precioso. Yo sé a quién he creído. Abraham sabía a quién había creído. Y podemos ver en su palabra que tenía por lo menos 3 visibles allí. Viejo de 100 años. La mujer estéril. ¿Cierto? ¿Y qué más era? Me olvidó la otra. La mujer estéril. Estaba viejo ya. Bueno, dejemos en esas 2. Pero Él es poderoso, mis hermanos, para guardarnos. ¿Hasta cuándo? Y allí llegan todas las promesas del Señor a nuestra vida. Cuando la gran comisión, ir por todo el mundo y qué, y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y bueno, miraremos a ver a quién mandamos para que los acompañe. Dice así: y yo estaré con vosotros. ¿Quién está con nosotros? El Señor Jesucristo está con nosotros. El Señor Jesucristo está cumpliendo su promesa. ¿Estamos nosotros cumpliendo con nuestro deber de confiar en el Señor y de hacer su voluntad? Tercero, ya vimos que la fe de Abraham en cuanto a su llamado y la fe de Abraham en cuanto a su incapacidad. Ahora miremos la fe de Abraham en los conflictos. ¿Tenía conflictos? ¿Cierto? ¿Tenemos conflictos? Vamos a ver qué hizo Abraham. Génesis capítulo 13. ¿Sí se acuerdan del conflicto que tuvo? Génesis capítulo 13. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. Dice la palabra del Señor, Génesis 13, versículos 6 y 7. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. ¿Quiénes? Abraham y Lot. ¿Y sabe por qué no era suficiente? ¿Saben por qué no era suficiente? Porque ya era riquísimo. Ya no solamente tenía posesiones, ahora era riquísimo. Y tanto él como Lot. Y dice, la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar.
Primer problema, se llenaron tanto de posesiones que ya no cabían en la tierra, les quedó chiquita. Versículo 7, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces hubo disputa entre los pastores del uno y los pastores del otro, y allí fue donde se formó adivinen, se formó el chisme. O sea, para que lo entendamos, ¿no? En nuestro contexto, se formó el chisme. Hubo conflicto entre ellos dos, no había conflicto hasta el momento, pero lo hubo por culpa de los pastores y por culpa de que ya por sus posesiones no cabían en la tierra. ¿Qué mostró Abraham en el versículo 8 de ese mismo capítulo 13? Entonces Abraham dijo a Lot, versículo 8, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos ¿qué? Hermanos, idéntico como somos nosotros, ¿cierto? ¿No les parece que hay una similitud o no? O al contrario, ¿qué dicen ustedes, mis hermanos? ¿Qué hay allí? ¿Ah? Todo lo opuesto. ¿Qué está mostrando Abraham en este momento? Mansedumbre. Pero está mostrando otras cosas aparte de su mansedumbre. No haya, dijo, no haya ahorita altercado entre nosotros dos porque somos ¿qué? Hermanos. Bueno, nosotros creo que nos queda muy difícil porque siempre hay conflictos entre el pueblo del Señor. Y qué bueno que aprendiéramos a que hubiera por lo menos este sentimiento de decir no podemos estar en conflicto. No debemos estar en conflicto. Pero a veces ya dejamos hasta de asistir a la iglesia, a las reuniones, porque porque aquel no me miró, porque aquel no me dijo, porque aquel no me saludó, porque lo uno y lo otro, porque aquel esto, porque aquel lo otro. Y se nos olvida que hemos sido comprados con la misma sangre, con el mismo precio, que somos hermanos, que el Señor nos llama ¿a qué? A considerarnos los unos a los otros. Y ahí siempre tenemos que llegar, hermanos, a pedirle perdón al Señor, porque debemos reconocer que no lo hacemos. No lo hacemos. Y si alguien lo hace, amén. Que así sea, ¿cierto? Pero muchas veces simplemente guardamos resentimiento en nuestros corazones, guardamos quejas y no hacemos lo que hizo Abraham. Aparte de todo, Abraham, ¿qué le dijo a Lot? ¿Qué le dijo a Lot? Miró toda la tierra y ¿usted qué? Llévese lo que quiera. ¿Y saben por qué? Porque él confiaba en la justicia de Dios. Él confiaba en las promesas de Dios. Él no se puso a decir, no, pero es que Dios a mí me prometió esto y es para mí. Él confiaba en que Dios iba a cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque el justo, como dice la palabra, vivirá por fe y para fe. Vivirá por fe y para fe. ¿Será que Abraham era cobarde o tenía miedo de Lot? ¿Será que sí? ¿Saben lo que pasó más adelantico en el capítulo 14, versículo 14? Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Sabe cuántos reyes estaba atacando Abraham allí? Eran 4 o 5, porque se enfrentaron 4 contra 5, los de Sodoma, los de Gomorra y otras ciudades, otros pueblos allí, pero hubo una alianza entre varios reyes para atacar estos pueblos. Entonces, ¿Abraham era cobarde?
¿Sabe qué hacemos nosotros? Es que yo no me dejo. ¿Cierto? Es que yo no me dejo. Cuando tenemos un problema con un hermano, o yo soy así. ¿Han escuchado esa expresión? Yo soy así, pues el Señor verá, Él conoce mi corazón. Eso es mentira, mis hermanos, eso es orgullo. Y de Abraham podemos aprender esto. De Abraham podemos aprender que era un hombre manso. Y por eso es llamado el padre de la fe, porque vivía por fe y para fe. Otro aspecto en cuanto a la fe de Abraham, en cuanto a la prueba, ya miramos que en cuanto a su llamado, en cuanto a su incapacidad, en cuanto a los conflictos, vivía por fe y para fe, pero también ahora vamos a ver porque Abraham tuvo una prueba difícil, ¿cierto? Y esa prueba venía de parte de ¿quién? ¿De quién? De Dios, ¿cierto? Una prueba. Y es allí donde tenemos que entender, las pruebas vienen de parte de Dios, las tentaciones no, porque Dios no puede ser tentado por el mal, pero las pruebas sí vienen de parte de Dios. Génesis 22. Génesis 22, versículos 1 y 2. Dice que aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Difícil la prueba o facilita? Yo creo que el Señor a nosotros no nos ha puesto nunca ni nos va a poner una prueba de estas. No nos la va a poner. Pero Abraham sí. Y por eso el Señor mismo se encargó de que su nombre quedara registrado en las Escrituras para darnos ejemplo de qué es vivir por fe, de qué es vivir en obediencia. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? Versículo 3. Uy, Señor, pero ¿cómo me va a hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo es que usted me va a prometer un hijo y después me lo va a quitar? Esa sería mi respuesta. Yo no sé la de ustedes, pero mi respuesta sería esa. Uy, no, muy duro. Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana, madrugó a obedecer la palabra del Señor, muy de mañana. Él no se quedó esperando a ver si de pronto el Señor cambiaba de decisión, de pronto ahorita a las 9, a las 10. No, muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña. ¿Para qué cortó esta leña? Iba a obedecer el mandato de Dios para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Difícil. Y nosotros a veces vemos en su palabra que el Señor nos pide cosas mínimas, sencillas. ¿Y sabe qué decimos nosotros? Ah, pero eso no es tanto pecado. Ah, pues eso no está tan malo. Yo no le doy nada de malo a eso. Pero si su palabra nos lo pide, ¿qué nos dice su palabra de congregarnos? ¿Qué nos dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Y qué hacemos nosotros? Eso colocando un ejemplo así sencillito, suavecito, por no meternos a dar tanta leña, porque a veces me pongo a dar leña aquí para y salgo con leñera yo aquí. Salimos aporreados, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor a nosotros nos pide cosas sencillas de obediencia, que tenemos que hacerlas por amor, simplemente correspondiendo al amor que Él nos demostró a nosotros. Entonces la respuesta de Abraham fue, madrugó y se fue. Una prueba bastante extrema. Hebreos 11:17, ¿qué nos dice? Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía ¿qué? Su
unigénito. Reproches no hubo de parte de Abraham, simplemente obedeció. Ahora, ¿por qué Abraham obedece de esta forma? ¿Por qué esa fe? O sea, ¿por qué? Versículo 19, nuevamente. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. En sentido figurado, o sea, en su corazón él ya lo ha ofrecido, ya estaba dispuesto, ya Isaac estaba muerto. ¿Por qué? Porque la decisión de Abraham era entregarlo. Pero dice que pensando que Dios es poderoso, pensando que Dios es poderoso. Abraham no sabía lo que iba a pasar. Él no sabía. Pero en su mente solo había lugar para meditar en qué. En el poder, la grandeza de Dios y en la promesa que Dios le había hecho, y sabía que él era fiel para cumplirla. Y aún dice allí que podía esperar, él estaba esperando que si aún lo ofrecía, el Señor volvía y lo levantaba entre los muertos, a Isaac. Eso era lo que él esperaba, eso era lo que él tenía en su corazón. Plenamente convencido, ¿se acuerda como leíamos hace un momento? En Romanos 4:21, plenamente convencido de que él era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Qué tan convencidos estamos nosotros realmente del poder de Dios? ¿Qué tan convencidos estamos? O simplemente son palabras de que salen de nuestra boca, pero no están en nuestro corazón esa firme confianza de que Él es todopoderoso, que todo lo puede, que cumple sus promesas, que nos guarda, que nos bendice, que nos sustenta. ¿Sí hallaremos motivos para copiar la fe de Abraham? ¿Sí hallaremos que es un ejemplo bueno, excelente para nuestras vidas? Confiar plenamente en que Dios es poderoso. Vamos a Romanos capítulo 4. Ahí donde estamos, versículo 21. Plenamente convencido de que también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual su fe le fue contada, ¿por qué? Por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Y ahí viene algo precioso. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, no solamente con respecto a él, por haber depositado su fe completa, firme en Dios. Dice, sino también con respecto a quiénes. ¿A quiénes? ¿A cuántos de los que estamos aquí? No solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que ¿qué? Creemos, fe, creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Romanos 8:32. ¿Hemos creído que Dios levantó a Jesús de entre los muertos? Dice también Corintios que si no creyésemos que Cristo resucitó de entre los muertos, vana sería ¿qué? Nuestra fe. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Y no es que todo lo que yo le pida declare lo que así va a ser, mentira, eso no dice la palabra del Señor, sino que todo lo que pidamos conforme a su voluntad. ¿Tiene poder para cumplirlo? ¿Cumple sus promesas para nosotros? Mi paz os dejo, mi paz os doy, y yo no doy como el mundo la da, ¿cierto?
El Señor eso es lo que nos ha ofrecido. Y si confiamos en Él, vamos a tener paz aún en medio de todo lo que está sucediendo en estos momentos. Porque ¿en quién hemos creído? Volvemos y lo cantamos, mas yo sé a quién he creído, ¿cierto? Y es poderoso para guardarme. Por eso nosotros, mis hermanos, en estos momentos no debemos, bajo ninguna circunstancia, estar pensando o preocupados por qué va a pasar. Obviamente hay cosas, el trabajo, la situación económica se pone difícil, pero es allí donde el Señor pide de nosotros confianza. Ahí es donde el Señor pide de nosotros que le creamos, que Él es poderoso para guardarnos. ¿Hasta cuándo? ¿Podemos decir amén? ¿Cierto? Y es poderoso para guardarnos. Porque si dio a su Hijo para que muriera en aquella cruenta cruz, en esa cruz, para que sufriera todo lo que tuvo que sufrir, ¿cómo no nos va a dar algo tan pequeño? Ya nos dio lo más grande, su Hijo. Ya mostró su amor por nosotros, y de qué manera. Entonces, mis hermanos, hay razones suficientes, más que suficientes, para que nosotros, si estamos viviendo una vida con una fe liviana, comencemos a fortalecerla. Si estamos viviendo una vida de cristianismo fácil, es el momento, es el llamado del Señor. El Señor depositó en nosotros lo más hermoso, su Hijo unigénito. Y aparte de todo nos ha dado a conocer, a entender, a disfrutar de su gloria. Porque así como decía que todos estamos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hoy podemos decir que no estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? Todo el conjunto de sus excelencias, de sus virtudes, todopoderoso, todo el poder de Dios a nuestra disposición, toda su justicia, todo su amor, toda su misericordia, tanto que dice que toda la misericordia de Dios se renueva, ¿qué? ¿Cada qué? ¿Cada 8 días? Cada mañana. Entonces nosotros sufrimos porque queremos. Nosotros a veces pasamos necesidad y problemas porque no confiamos, porque estamos depositando nuestra fe donde no debe ser. El justo por la fe vivirá. Entonces Abraham fue llamado, ¿cierto? Hebreos 11:8, y él salió. ¿Nosotros hemos sido llamados? No escucho. Hemos sido llamados también, igual que Abraham. No hay ninguna diferencia. El Señor también nos sacó de un mundo perdido. Abraham dice que vivió, en Hebreos dice que vivió como ¿qué? Extranjero y peregrino. ¿Se quejó por esto? No. Nosotros hemos sido llamados también como extranjeros y peregrinos. ¿Sí? ¿O no? También somos extranjeros, somos peregrinos. Y Abraham tenía una esperanza, Hebreos 11:10. ¿Cuál era la esperanza de Abraham? ¿Ah? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es. ¿Y cuál es la esperanza de nosotros? La misma. Cuando el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿qué? Descenderá del cielo. ¿Y qué pasará con nosotros? Los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿qué? Seremos levantados para recibir al Señor en las nubes. ¿Espera ese momento? Abraham lo esperaba. ¿Lo estamos esperando nosotros? Para recibir al Señor en las nubes y estar para siempre con Él. ¿Hay motivos suficientes para que le creamos al Señor? ¿Hay motivos suficientes para que le obedezcamos y vivamos conforme a su palabra? Yo creo que más que suficientes. Yo creo que el Señor esta noche tiene que hablar por medio de su palabra a nuestros corazones. Necesitamos fortalecer nuestra fe, pensando lo mismo que Abraham, que Él es poderoso. Meditar en esto, que Él es poderoso y cumple su promesa. Necesitamos creer y estar dispuestos a obedecer y apartarnos de todo lo pecaminoso.
Dice Hebreos 12, despojaos de todo peso, no solamente del pecado, dice de todo peso, todo lo que nos estorba y del pecado que nos asedia. Despojaos. Es un llamamiento del Señor. Necesitamos crear conciencia de que somos hechura suya, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Efesios 2:10. Somos hechura suya. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras, para vivir conforme a su voluntad. ¿Cómo decía el coro, mis hermanos? Mas yo sé a quien he creído y es poderoso para guardarme seguro hasta el día en que venga Él por mí. Dios del cielo, una vez más te damos gracias, Señor, en esta noche, por tu preciosa palabra, por tus promesas, Señor, tan hermosas para nuestra vida. Padre, tenemos siempre que pedir perdón porque entendemos que te fallamos de muchas maneras. Entendemos, Dios del cielo, que somos infieles, pero te damos gracias porque tú sigues siendo fiel a tus promesas, a tu amor para con nosotros. Padre, en esta noche rogamos, Señor, que tu palabra no quede solamente en nuestra mente, sino que pueda llegar a nuestros corazones y que podamos vivir como tú deseas, que podamos, Señor, cumplir con esas obras que tú has preparado para nosotros. Dios del cielo, ahorita al salir a nuestros hogares, rogamos tu bendición, rogamos tu protección. Confiamos, Señor, en tu infinito poder, confiamos en tu misericordia y nos despedimos, Señor, en esta noche dándote gracias por todo, en el nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.